Muy buenos días, estudiantes. En esta mañana vamos a ver el tema renta vitalicia, que es otro de los contratos que contempla nuestro Código Civil. El objetivo de este tema es que el estudiante maneje todo lo relacionado al contrato de renta vitalicia, y es a través de su estudio de aplicación que lograremos nuestro objetivo y aplicación al caso concreto que se logrará este objetivo. El artículo 3625 de nuestro Código Civil nos habla de que habrá contrato de renta vitalicia cuando alguien por una suma de dinero o por una cosa apreciada en dinero, mueble o inmueble, que otro le da, se obliga hacia una o muchas personas a pagarles una renta anual durante la vida de uno o muchos individuos, ¿verdad?, designados en el contrato. Entonces estamos hablando de que habrá renta vitalicia o contrato de renta vitalicia cuando alguien por una suma de dinero o por una cosa apreciada en dinero, que puede ser un bien mueble o un bien inmueble, que otro le da, entonces este se obliga con una o muchas personas a pagar una renta anual. Los caracteres de la renta vitalicia. El contrato de renta vitalicia es aleatorio. ¿Por qué decimos que es aleatorio? Porque las ventajas o desventajas de los contratos, de los contratantes, dependen de la vida del acreedor de la renta. Cuando es gratuito no es aleatorio. También decimos que es oneroso y bilateral, por cuanto las dos partes se obligan y hacen un sacrificio. Uno entrega un dinero o una cosa y el otro se obliga a pagarle. Hablaremos de los elementos de la renta vitalicia. ¿Cuáles son estos elementos? Las partes, que generalmente pues intervienen dos personas: el constituyente, que es el rentista o pensionista, que entrega el capital, y el deudor, que recibe el capital y se obliga a pagar la renta. El objeto, que es la renta, que debe consistir en dinero. Si se paga en frutos naturales o servicios, será pagada por su equivalente en dinero. Y la forma. En cuanto a la forma, el artículo 3627 establece que este contrato pues deberá constituirse por escritura pública, y cuando se refiere a inmuebles deberá de inscribirse en el registro público. Hablaremos del artículo 3626. Establece que el contrato de renta vitalicia no puede ser sucesivo. Las personas a cuyo favor se establece deben existir simultáneamente. El artículo 3627 nos dice que el contrato oneroso de renta vitalicia debe constituirse por escritura pública, y cuando haga relación a bienes raíces ha de estar inscrita también. El artículo 3628 de nuestro Código Civil establece que la renta vitalicia puede también constituirse a título puramente gratuito, sea por donación entre vivos o por testamento. El artículo 3629 de nuestro Código Civil nos habla de que si la renta se hubiera constituido en testamento, sin ninguna designación de bienes determinado, entonces el legatario tendrá derecho a que el heredero señale bienes bastantes sobre los que haya de constituirse la hipoteca. En el artículo 3630, en los casos del artículo anterior, se observarán para la validez y pago de la renta vitalicia pues las disposiciones relativas a la solemnidad externa del acto en que se constituya. El artículo 3631 nos dice que puede celebrarse este contrato, lo puede celebrar cualquier persona que sea capaz de obligarse. El artículo 3632 nos habla de que el interés de la renta vitalicia será el que establezca el contrato. Y el artículo 3633 nos dice que la prestación periódica
no puede consistir sino en dinero. Estamos hablando de una pensión periódica que vas a recibir un dinero mensualmente o periódicamente, que puede ser mensual, quincenal, ¿verdad? Cualquier otra prestación en frutos naturales o en servicios será pagada en su equivalente también en dinero. El artículo 3634 nos habla de que será nula toda cláusula de no poder el acreedor enajenar su derecho a percibir la renta, ¿verdad? Él tiene que percibir su renta, para eso está haciendo ese contrato de renta vitalicia, para él percibir esa pensión periódica. El artículo 3635 nos dice que la renta que constituya una pensión alimenticia no puede ser pignorada ni embargada al acreedor. ¿Ves? Eso es un beneficio. El artículo 3636 nos habla que el contrato de renta vitalicia será de ningún efecto cuando la renta ha sido constituida en cabeza de una persona que no existía el día de su formación o en la de una persona que estaba atacada en el momento del contrato de una enfermedad, es decir, estaba enferma, de la que muriere en los 30 días siguientes, aunque las partes hayan tenido conocimiento de la enfermedad, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que no va a tener ningún valor, ningún efecto este contrato de renta vitalicia, ¿verdad? Porque la persona tiene que estar ahí para pactar. No es que, no es que vas a constituirlo en cabeza de una persona, pero que no está. El artículo 3637 de nuestro Código Civil nos habla que en el caso en que la renta se hubiere constituido a favor de un tercero incapaz, estamos hablando de una persona incapaz de recibir del que ha dado el valor de ella, el deudor no podrá rehusar satisfacerla. Ella debe ser pagada al que ha dado el capital o a su heredero hasta el momento previsto por el contrato para su extinción, ¿verdad? Porque tiene que cumplir con el objeto del contrato, aunque esa persona a la que él le va a dar la pensión se encarga. El artículo 3638 de nuestro Código Civil establece que el deudor de una renta vitalicia está obligado a dar todas las seguridades que hubiere prometido, como una fianza, hipoteca, y a pagar la renta en las épocas determinadas del contrato. El artículo 3639 nos dice que la renta no se adquiere sino en proporción del número de días que ha vivido la persona en cabeza de quien la renta ha sido constituida. Pero si se ha convenido que la renta fuere pagada con anticipación, cada término es adquirido por entero por el acreedor desde el día en que el pago ha debido ser hecho. El artículo 3640 nos dice que el acreedor que exige el pago de una renta vencida debe justificar la existencia de la persona en cabeza de quien la renta ha sido constituida. Toda clase de prueba es admisible en este respecto. El artículo 3641 establece que la obligación de pagar una renta vitalicia se extingue por la muerte de la persona en cabeza de quien ha sido constituida, es decir, si se muere el que va a recibir la pensión, entonces se extingue la renta vitalicia. El artículo 3642 establece que cuando la renta vitalicia fuere constituida a favor de dos o más personas para que la perciban simultáneamente, se debe declarar la parte de renta que corresponda a cada uno de los pensionistas. Y si el pensionista que sobrevive tiene derecho de acrecer, a falta de declaración, recuerden que el derecho de acrecer es el derecho de percibir la porción que el otro no ha retirado. Y a falta de declaración se entiende que la renta les corresponde por partes iguales. Es decir, si no se estableció quién tiene el derecho de acrecer, entonces se les va a dar el monto de la pensión por partes iguales a los pensionistas. Y que cesa en relación a cada uno de los pensionistas que fallecieron. Si ellos fallecen, los dos, entonces también cesa, ¿verdad? El contrato de renta vitalicia. En el artículo 3643
nos dice que cuando la renta vitalicia es constituida en cabeza de dos o más, entonces a favor del que da el precio de ella o de un tercero, la renta se debe por entero hasta la muerte de todos aquellos en cabeza de quienes fue constituida. Pues claro, si hubo una persona que dio la plata para que otro la perciba, tiene el que va a proporcionar la pensión, pagarla hasta que aquellos se mueran. El artículo 3644 nos habla de que cuando el acreedor de una renta constituida en cabeza de un tercero llega a morir antes que éste, entonces la renta pasa a sus herederos hasta la muerte del tercero. El artículo 3645 de nuestro Código Civil establece pues que si el deudor de una renta vitalicia no da todas las seguridades que hubiere prometido, o si se hubieran disminuido por hecho suyo las que había dado, entonces el acreedor puede demandar la resolución del contrato y la restitución del precio de la renta, ¿verdad? Es decir, que él no está garantizando, él tiene que garantizar que va a enterar esa pensión periódica, ¿verdad? Y si no lo hace, entonces el acreedor puede demandar la resolución del contrato y la restitución del precio de la renta. El artículo 3646 nos habla que la falta de pago de las prestaciones no autoriza al acreedor a demandar la resolución del contrato si no fue hecho con pacto comisorio, ¿verdad? Él solo tendrá derecho para demandar el pago de cada una de las prestaciones no pagadas. Es decir, el pacto comisorio, tenés que poner una cláusula, ¿verdad? Que establezca que estipule que por esa causa se va a rescindir el contrato. Él solo tendrá derecho para demandar el pago de cada una de las prestaciones no pagadas, como se procede contra cualquier deudor de sumas de dinero, ¿verdad? Pero, o sea, tiene que estar estipulado esa situación de que si no te están pasando las pensiones periódicas, entonces podés rescindir el contrato, pero hay que establecerlo en el pacto comisorio, ¿verdad? El artículo 3647 de nuestro Código Civil nos dice que si el que paga la renta vitalicia ha causado la muerte del acreedor o de aquel sobre cuyo vida había sido constituida, entonces pues debe de devolver el capital a los herederos. Vamos a hablar ahora cómo se extinguen las causas del por qué se extinguen esta renta vitalicia. La renta, de acuerdo a nuestro artículo 3641, pues la renta vitalicia se extingue por la muerte de la persona en cabeza de quien sea constituida, ¿verdad? Según el artículo 3644, también se extingue cuando el acreedor de una renta constituida en cabeza de un tercero llega a morir antes que éste y la renta pasa a su heredero hasta la muerte del tercero. Si el que paga la renta, de acuerdo al artículo 3647 también hay otra causa. Si el que paga la renta vitalicia ha causado la muerte del acreedor o de aquel sobre cuya vida había sido constituida, debe de devolver el capital a los herederos. Eso es todo, jóvenes, en cuanto a el pago o contrato de la renta vitalicia. Muy buenos días.